Lafellari, Carlos Lafellari. No traigo de casualidad este recuerdo a colación de aquel episodio protagonizado por el difunto presidente Carlos Menem, que tuvo que ver con un viaje a toda velocidad entre Buenos Aires y Pinamar. El cambio de época en aquel momento no solo asomaba con este tipo de señales de lujo, de despilfarro, de desparpajo, en comparación a lo que había sido la década del 80, con un Raúl Alfonsín acartonado, líderes estilos Eduardo Angelos acá en Córdoba, que había sido gobernador 3 veces y candidato a presidente en el 89. Cuando yo le digo al país un lápiz colorado para tachar las partidas presupuestarias que siendo, ¿no? Sí, lo tengo, lo veo que tacho siempre, que siendo necesarias no son imprescindibles o prioritarias en el país. Es decir, el día que asuma, tomaré la televisión y le señalaré a la opinión pública del país, esta partida es necesaria. Recordemos aquellos anteojos con marcos gruesos. Menem representaba un giro de época enorme. Pero no solo ese tipo de señales estéticas y simbólicas del cambio de época, sino de que lo nuevo venía también de la mano de otro tipo de señales, como por ejemplo una contundente. En noviembre de 1990, Menem lanzaba la privatización de Entel. Imagínense la bomba que era eso después de estar años con una infraestructura de comunicaciones vieja y donde había que esperar el teléfono por décadas. Pero ello no solo contrasta con la saliente década del 80 que se apagaba con una terrible hiperinflación, sino con esta época. Anoche lo veíamos a Milei, que tanto le gusta espejarse en Menem, lanzando una ley de déficit cero, que más que evocar aquella época de los 90, y como decía en videos anteriores, que a Milei le gustaba mirarse en el espejo de Menem, pero le había tocado ser Duhalde, lo de anoche trajo más reminiscencias a De la Rúa. Con una ley de déficit cero que en ese momento solo contemplaba el déficit primario. En este caso, el proyecto de Milei no solo comprende el déficit primario, sino también el financiero. Pero ahí ya vemos que más allá de que Menem en el 90 también estaba atravesando el desierto, recién encontró el oasis con la convertibilidad de Cavallo en abril de 1991, ya los 90 venían con un montón de señales duras, firmes. La privatización de Entel, una muy importante. La diferencia con la actualidad es enorme. Esta ley bases que sancionó el Congreso incluye un módulo de privatizaciones, pero hasta ahora no se privatizó ni una casillita de gas. Y ello no tiene que ver solamente con la pericia del gobierno, sino de que aquella era otra época. Había un clima de globalización financiera y de optimismo, de exuberancia en el mundo, generada por la caída del muro de Berlín, que en estas costas significó nada más y nada menos que un proceso de privatizaciones de alrededor de 80.000 millones de dólares a lo largo de varios años. 80.000 millones de dólares de aquella época. ¿Qué inversión en empresas públicas de ese calibre está dando vueltas hoy? Ello no tiene que ver solamente con lo local, sino que es un contexto internacional de época que hacía total sintonía con ese tipo de proyectos políticos y económicos.
Heráclito decía que nadie se baña dos veces en un mismo río, pues este río de 2024 tiene muy poco que ver con aquel de los 90. Y si alguno tiene alguna duda, mirar solamente las fotos de una Yuyito en aquel momento de novia con Carlos Menem, que no tenía ni 30 años y hoy tiene alrededor de 65. La historia se da como tragedia y se repite como farsa, como decía Marx en sintonía con Hegel, quizás. Más aún, quizás la agenda comprendida en la ley Bases, como decía Milei, sea mucho más profunda con la de aquella época. Pensemos en este Ministerio de Desregulación encabezado por Federico Sturzenegger. Todos los días está lanzando una nueva desregulación, un nuevo cambio, o como dicen ellos, están rompiendo un tongo. Pero al final del día termina ocurriendo lo que fue exponer el otro día en un evento el vicejefe de gabinete José Rolandi, advirtiendo: muchachos, pongan algún mango, algo que era innecesario en aquel momento del principio del proceso político encabezado por Carlos Menem, donde estaban dando vueltas un montón de tiburones internacionales poniendo dinero no solamente en Argentina, sino también en otros países. La tranquera, el proceso de globalización económica profunda con la partitura del consenso de Washington, permitía aventurarse en ese tipo de políticas y que ellas tuvieran reflejo en la caja. Si bien la pizza con champán todavía no estaba a la mano, ya casi que se podía tocar la caja. Vamos al segundo tema. Y aprovechando que ya estoy pasando mis últimas horas en Córdoba, estoy en esta esquina hermosa donde la heladería Rapa Nui ha reconvertido el Palacio Minetti al frente el Palacio Ferreira, una zona hermosa de Córdoba. Me agarro de una columna publicada este fin de semana por el turco Aziz en su blog, donde él analiza algo que hoy es futurología, que es la posibilidad de una remake de la transversalidad en aquel momento entre el kirchnerismo y los radicales, y en esta nueva edición sería entre La Libertad Avanza y los radicales. Así como en aquel momento Alfredo Cornejo impulsaba este acercamiento con el kirchnerismo de los radicales Cash les llama el turco, bueno, en esta instancia, habiendo vuelto a la butaca de gobernador Alfredo Cornejo, estamos hablando de una reedición de ese proyecto. La posibilidad de un segundo tiempo, de una nueva etapa, de una transformación y evolución de esta primera etapa del mileísmo. En el video que publiqué hace unos días, incluía y analizaba 3 variantes. El nuevo PRO, liderado por Mauricio Macri, el movimiento al desarrollo, lanzado por el ex jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y uno que todavía está en sus primeras etapas, pero ya han aparecido algunos off al respecto en la política online, e inclusive unas fotos que protagonizó hace unos días el ex gobernador de Córdoba y candidato a presidente Juan Schiaretti con Florencio Randazzo y el intendente de Tigre Julio Zamora. Hacemos por Argentina.
una evolución de la marca local Hacemos por Córdoba. ¿Por qué los agrupo estos tres? Y en este caso sumo a esta especulación que hace el Turco en su blog de una transversalidad 2, en este caso de los radicales con el oficialismo, La Libertad Avanza, porque todos ellos tienen que ver con bases electorales que son muy difíciles de escindir del actual oficialismo, y pensemos solo por un rato de dónde emanan estas iniciativas y quiénes las protagonizan. Mauricio Macri, ex jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, al igual que Horacio Rodríguez Larreta, Juan Schiaretti de Córdoba y Alfredo Cornejo de Mendoza. ¿Qué tienen en común estos líderes y, lo más importante, los territorios en los cuales ellos emergieron políticamente? En todos ellos, Javier Milei tiene altos índices de popularidad. Hace unos días accedí, por ejemplo, a un sondeo bastante profundo de la consultora Aresco de la familia Aurelio relativo a la provincia de Córdoba, donde se puede ver en este orden de lo más alto hacia abajo. Juan Schiaretti tiene 70% de imagen positiva en Córdoba, Milei alrededor de 60% y el gobernador actual Martín Yarlora un poco más de 50%. Los índices de aprobación tanto del gobierno de Milei como el de Yarlora son bastante consistentes con esos números de imagen. Si vamos a Mendoza, ni hablar, e igualmente podríamos extrapolarlo a la ciudad de Buenos Aires, donde hoy Milei también tiene altos índices de apoyo, si bien inferiores a los de estas provincias como Córdoba y Mendoza, pero el apoyo quizás más intermediado por una fuerza local como el PRO en la ciudad de Buenos Aires sigue siendo equivalente al que tiene Milei tanto en Córdoba como en Mendoza. Y como para muestra sobra un botón, ¿quién es el jefe de gobierno actual de la ciudad de Buenos Aires? Jorge Macri, la versión oscura de Mauricio Macri. Como decía antes, escindir la popularidad de Milei con la de estas figuras es como jugar al Jenga. Seguramente tienen diferencias, más aún esta encuesta de Aurelio en Córdoba las explora. Ahí se puede ver, por ejemplo, que hoy la aprobación de Milei está sostenida en sus propios votantes y en los que fueron los votantes de Patricia Bullrich en el balotaje, pero de ninguna manera los de Massa, y ahí los de Schiaretti están más en el medio. En el neto la diferencia es negativa, entonces uno podría pensar seguramente de que ahí Schiaretti tiene un margen de diferenciación respecto a lo que es Javier Milei y La Libertad Avanza en el gobierno. Lo mismo vale para una pregunta que hace la encuesta relativa a los electores cordobeses que opinan respecto al apoyo de Yarlora a Milei. Y una parte de ellos dicen que Yarlora tiene que apoyar a Milei irrestrictamente, pero otros dicen que tiene que considerar cuáles son los temas involucrados. Eso sin duda le da un margen para desplegar algún tipo de juego local, que esto no es ninguna novedad, ya lo ha tenido en el pasado el cordobesismo en el momento que Macri era presidente. Compartían gran parte de las bases electorales, pero había temas y una diferenciación posible que le permitía a esta capa de nivel provincial ser gobierno con un oficialismo de otro color político. Por supuesto, de tono antikirchnerista furioso.
Ello se mantiene al día de hoy. Una de las preguntas que hace esa encuesta es relativa al nivel de imagen de Axel Kicillof en la provincia de Córdoba, y uno lo ve de que ese número es muy consistente con la historia inmediata y remota del kirchnerismo, donde quizás el pico mayor donde se pudo ver este efecto fue la elección de 2011, sacando Cristina 54 puntos a nivel nacional y apenas 37 acá en Córdoba. Pero está claro que más allá de este juego de diferenciaciones que le permiten a este oficialismo provincial seguir alimentando quizás un perfil propio, más allá de que en este momento esté enfrentando una ola mileísta que se ve en las preguntas que hacen respecto a la elección de medio término, se ve de que en este momento el oficialismo mileísta tiene 10 puntos más proyectados respecto a la eventual lista nacional separada del cordobesismo. Pero más allá de este juego que uno podría pensar de que el cordobesismo tiene margen para jugar al Jenga a nivel local, cuando uno piensa a nivel nacional es muy difícil, prácticamente imposible, escindir el destino, el rumbo de este gobierno de Milei y el desenlace para dónde va y si va a tener éxito o no, de la suerte de este espacio político en términos nacionales, del cordobesismo. Ello es lo que le da asidero y mucho sentido a esa cuarta variante que analiza el Turco en su blog, la de una transversalidad entre Milei y el radicalismo que tiene epicentro en Mendoza, y podríamos pensar en otras provincias como el caso de Córdoba, donde es muy difícil escindir las preferencias del radicalismo de la simpatía que tienen con Milei. Esa transversalidad, más allá de que no se termine implementando en la práctica, ya existe en términos electorales, y eso mismo vale para el cordobesismo. Así como Macri tenía una transversalidad de votos con Schiaretti en la dimensión provincial, Milei también la tiene con Yarlora. No cambió demasiado. ¿Cómo se terminan acomodando esas piezas en la práctica? No lo tengo claro. Sí hay un dato, que es que Milei está muy flojo de gobernabilidad. No tiene prácticamente legisladores propios, no tiene gobernadores y no tiene intendentes. En este aspecto, esto que ha prácticamente sobrepasado sin problemas durante este año, estamos viendo hoy cómo se empieza a complicar en este juego, donde, por ejemplo, con los fondos de la Secretaría de Inteligencia, el Congreso le terminó doblando la mano a Milei. El clima se le está enrareciendo. Está claro en este aspecto que el Congreso Escribanía ya se va diluyendo, y el año que viene es imposible aventurar de que esto funcione con mucha fluidez, más en un año electoral, y donde prevalece el viejo adagio: cerrajero de fin de semana y de madrugada factura doble. Los apoyos a Milei le van a salir muy caros el año próximo, y ya ahora vemos cómo se están encareciendo. Pero ahí lo importante, y como balance, conclusión de este video, es que todos estos movimientos son movimientos que se dan hacia adentro del andarivel que tiene que ver hoy con el oficialismo y los correlatos provinciales que están muy ligados electoralmente a él y a la simpatía con Milei. De ninguna manera podemos pensar de que estos embriones de evolución del mileísmo, que son estos tres que yo analicé en el video, más este cuarto que mencionó Asís en su blog, tengan que ver con el eventual debilitamiento de todo este andarivel y la construcción de una nueva oposición.
Al igual que ocurrió con el debilitamiento de Macri en 2019, si se debilita muy gravemente este espacio que lidera Milei y que tiene muchos socios explícitos e implícitos, la suerte va a quedar más y la moneda va a caer por el lado de la oposición. Ello no implica necesariamente que sea una oposición liderada por Cristina Kirchner o donde ella saque algún conejo de la galera, no siendo ella y diciendo, bueno, es este otro. ¿Será una transversalidad progre peronista? Sí, es muy posible, pero de ninguna manera podemos pensar de que esté edificada alrededor de estas piezas que analicé recién. El debilitamiento de las fundaciones de este edificio que hoy encabeza Milei eventualmente va a arrastrar a todos sus socios explícitos e implícitos. Digo arrastrar, eso vale más para el PRO, pero en los otros casos los va a debilitar, por lo menos en cuanto a las posibilidades de su proyección nacional. ¿Qué proyección puede tener nacional Cornejo al margen de una debacle de Milei? Macri ni hablar. Y eventualmente, más allá de que el cordobesismo pueda defender esta suerte de Iron Dome, la cúpula de acero que tiene Córdoba respecto a las olas nacionales, seguramente ello lo que permitirá es de que el cordobesismo siga con su juego local, pero no podemos pensar en la proyección nacional y sobre todo de una provincia de que ha sido central en la victoria de Milei, así como unos años atrás fue para Macri, y que este electorado termine sosteniendo una proyección nacional al margen de un Milei que termine malogrado. La moneda de ninguna manera podría quedar del lado de Córdoba, como de Mendoza o de la ciudad de Buenos Aires. Y de estos líderes que mencioné recién, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Juan Schiaretti y bueno, este cuarto mencionado por Asís, Alfredo Cornejo, actual gobernador de Mendoza. Todos estos embriones, 3 más 1, tienen que ver con una circunstancia que no solo analicé en esos videos, sino hace un tiempo atrás en una columna El Economista que se llamaba Segundo Tiempo. Así como la transversalidad K con el radicalismo, Cristina Cobos y Voz del 2007 fue un segundo tiempo del kirchnerismo en ese momento, pues esta nueva transversalidad o el nuevo PRO o Hacemos por Argentina o el Movimiento al Desarrollo, todas serían un segundo tiempo de esta experiencia de Milei. Todas ellas suponen cierto éxito de este proceso político actual de Milei, que quizás no lo haga viable por sí solo en las encuestas eventualmente en 2027 y necesite reforzar su perfil con el de alguno de estos potenciales socios. Pero si esto se malogra, la moneda va a caer del otro lado. ¿Qué hay del otro lado? Una oposición dura, inexistente, pero donde, más allá de no tener un nombre propio, todo ese terreno está loteado. Conocemos algunas características de él. Mujeres, área metropolitana y clase media. Hoy, sin pensar y sin soplar, las dos referencias más fuertes, aún con la enorme cantidad de problemas que tienen, son Cristina Kirchner y Axel Kicillof.
Y un tercero que nunca se lo puede dar por muerto, que es a Sergio Massa. Con todas las combinaciones posibles, con una escisión eventual del radicalismo que no esté incluida en esa transversalidad que analicé recién. Sería con los radicales K, que hay y muchos. E inclusive ello no significa de que sean quienes acompañan, eventualmente hasta pueden liderar. Martín Lustó, Facundo Manes, Leandro Santoro. No lo veo tan claro por el lado del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, que quizás tenga que ver con estos 4 embriones que analicé hace un rato. Si bien Santa Fe no fue central en el batacazo electoral de Milei, sabemos de que es un territorio de que sostiene, quizás no tan en profundidad como Córdoba y Mendoza, pero está bancando esta experiencia de Milei. En ese aspecto, la hipótesis de escindir a Puyaro de Milei la veo como jugar a un Jenga donde las posibilidades de que se caiga todo son muy grandes. Bueno, queridos amigos, a disfrutar de esta primavera que ya no es que se esté insinuando, ya está ocurriendo. Buena semana.